Luis Pedrosa, consultor político. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eurico? Gracias por invitarme nuevamente a la retaguardia. Hoy verás que tenemos formato semifestivo, formato casero. Tenemos ahí detrás un árbol de Navidad para, para que, en fin, el rojerío mugroso nos tenga perfectamente bien situados. Y tengo detrás de mí, he elegido hoy dos libros de, bueno, pues para mí una diosa con minúsculas si quieren, pero diosa, yo que soy un cinéfilo empedernido como era la gran Audrey Hepburn. Así que, bueno, además yo aprovecho, Pedro, estas fiestas que tenemos un poco más de tiempo para volver, como no me interesa en absoluto el cine que padecemos en la actualidad, ni el americano ni del europeo muy poco, me refugio en los clásicos, me refugio en Frank Capra, me refugio en Mankiewicz, me refugio en Hitchcock y me refugio en mis grandes mitos femeninos también en este caso, pues no siendo el menor de ellos, aparte de Sofía Loren o de Ava Gardner, pues Audrey Hepburn. Así que desde esta cueva te saludo. ¿Cómo estás pasando estas prefiestas ya, Pedro? Bueno, ya de verdad que creo que te lo comentaba saliendo del distrito, pero nosotros creíamos que éramos muy buenos ingenieros civiles, ¿no? Por aquello de fabricar puentes, pero es que ustedes son pero unos fenómenos. Entonces ya el puente aburre, o sea, o sea, es que han pegado la Constitución y bueno, y como ya nos viene la Inmaculada también, que por cierto yo ponía en Instagram en estos días, celebran, y vamos a casarlo con tu arbolito que lo has puesto de fondo, porque el mugroso surdaje odia las tradiciones católicas. Y en España se celebra la Inmaculada por lo que llaman el milagro de Empel, ¿verdad? Que luego, casi 100 años después, o 100 años y tanto después, Felipe IV da el festivo nacional en virtud de lo que había ocurrido en 1550 y algo durante la batalla de Empel. Entonces, incluso el mugroso surdaje celebra, se coge el puente de la Inmaculada, pero el verdadero sentido de la fiesta, así como el de la Navidad, yo creo que la mayoría de los españoles lo han olvidado. Y la mayoría de los españoles deberían recordar que España conquistó prácticamente, fue en algún momento el imperio donde el sol no se ponía, entre otras cosas porque lo hacía en nombre de Dios y del rey, y que propagó prácticamente por todo el planeta lo que es uno de los cimientos de la civilización occidental de la cual tanto se ufanan, civilización occidental que ellos mismos están destruyendo, porque los fundamentos los tres pilares de la civilización occidental son la tradición judeocristiana, la filosofía griega y el derecho romano. Si tú quitas cualquiera de esos tres, Occidente no es Occidente. Y España en particular debería sentirse muy orgullosa de su tradición católica. Así luego salgan un par de cretinos como, me perdonan, yo creo que son personas muy ilustradas, pero sin yo ser bolivariano en lo absoluto, decía Bolívar que el talento sin probidad es un azote. Pero entonces luego te consigues con tíos como César Vidal, que es un propagandista evangélico anticatólico, o un señor como Arturo Pérez Reverte, que viene y le dice al otro, que no recuerdo ahorita el nombre, un entrevistador, ya se me viene el nombre a la cabeza, Pablo que, Moraz. que España se equivocó de Dios en Trento. Y oiga, tío, pero es que tú no te puedes equivocar de Dios porque Dios primero que es único y eterno. Probablemente los protestantes que han hecho todo lo posible por denostar y por cambiar la imagen de Dios hayan sido los que se hayan equivocado. Pero eso es Gabilondo, se lo decía en una entrevista a Gabilondo, Ah, Iñaki Gabilondo. a Iñaki Gabilondo. Entonces, claro, sin tratar de poner en tela de juicio los 2.000 millones de libros que se hayan leído, siempre el tener un talento deja de ser relevante cuando tú ese talento no lo pones al servicio de la verdad. Y conoceréis la verdad, Juan 8:16 creo que es, y la verdad los hará libre. La Y verdad,
Pues, Ya dándole entrada, entonces, si tú te metes en Twitter, por ejemplo, que es la red social política por excelencia, verás que hay un montón de mentirosos con un altoparlante muy grande y que además tienen una secta de cretinos adoradores que replican lo que estos mentirosos dicen. Entonces, hace unos días, antes de ayer, creo que era, corría la voz de golpe de Estado, golpe de Estado. Y ¿qué ha pasado? comenzaba. Y evocamos el tema, Pedro. ¿Qué ha pasado exactamente durante esta semana que estamos a punto de concluir en Perú? Mira, en Perú hubo un enroque, un reemplazo de actores. El señor Pedro Castillo era simplemente la máscara necesaria de un proyecto de transformación del Estado peruano, bajo algo que mola mucho en Hispanoamérica. O sea, Hispanoamérica sí, ya viene entrando en los discursos de la posmodernidad, del feminismo, del LGBT, de las minorías étnicas oprimidas, etcétera, etcétera, pero todavía en Hispanoamérica cala mucho el discurso de antigua o de izquierda primitiva de la lucha de clases. Pedro Castillo encarnaba eso. Pero el verdadero proyecto en el Perú, como en Venezuela, como en toda Hispanoamérica, es avanzar en lo que se conoce como la Agenda 2030. Agenda que tiene 17 objetivos y 169 tareas que seguramente que cualquiera de esos que andan con el roscón de colorines aquí en la solapa, ni te saben decir los 17 objetivos, ni mucho menos sabrán cuáles son las 169 tareas. Y que están alineadas en torno a un proyecto que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y que tiene su documento más fuerte en el documento, en el informe Kissinger de 1974, de diciembre de 1974, que es el peligro para los Estados Unidos y para Europa del crecimiento demográfico del planeta. Entonces, hay un objetivo de disminuir, reducir, de atenuar, de impedir el crecimiento demográfico del planeta. Eso lo va a llevar a cabo la señora Dina Boluarte, que es una mujer muchísimo más preparada que Pedro Castillo, que es una mujer muchísimo más cercana al Foro Económico Mundial, al señor Klaus Schwab y a toda esa. Entonces ya Castillo no era útil y a Castillo lo sacaron. Lo sacaron a través de mecanismos constitucionales. Él quiso disolver el Congreso y el Congreso, que seguramente también habrá muchos que ni siquiera se han enterado de lo que yo acabo de decir, pero que quieren conservar su chamba, entonces agarraron y dijeron no, que ya de paso era la tercera vez que se votaba lo que en Perú se llama la vacancia presidencial. El Congreso termina votando la vacancia, pero Castillo no tiene apoyo de las Fuerzas Armadas y termina saliendo del poder. Ese Ahora, punto es nuclear, las Fuerzas Armadas, yo le recordaba anoche bueno, no vamos a calificarle porque ya llevamos una semana rica en calificativos, a Juan Carlos Monedero le recordaba para que determinemos, al igual que una guerra civil no es tal si el ejército no se divide, la importancia de las Fuerzas Armadas en ese concepto tan amplio que se viene en llamar golpe de Estado. Y aquí Pedro Castillo, efectivamente, como tú bien subrayas, y es un punto, insisto, nuclear, carecía por completo del apoyo de las Fuerzas Armadas, Pedro. sí, y es que además de las Fuerzas Armadas más profesionales, junto con las chilenas y las brasileras, y las colombianas más recientemente, Sí. en Hispanoamérica, las peruanas. De hecho, mi suegro es graduado en una escuela, en la Escuela Militar de Chorrillos. Bueno, tú eres militar, tú has estado en la Marina y tú, mejor que nadie, conoces cómo funciona esa profesionalización de muchos de esos cuadros militares que se han formado en los Estados Unidos. No sé si me Sí, equivoco, Pedro. es correcto. De hecho, y ojito aquí España, ojito aquí, ¿verdad? Porque una de las cosas que necesita, primero, la izquierda por ADN odia a las Fuerzas Armadas y a los militares, los odia. ¿Por qué? Porque para ellos el pasado sí importa y eso es algo que los españoles deberían entender perfectamente porque la izquierda española todavía está tratando de ganar la guerra civil del 36. ¿Ok? Para ellos el pasado sí importa. Entonces la izquierda odia en Hispanoamérica a las Fuerzas Armadas
porque fueron las Fuerzas Armadas las que le patearon el trasero a toda la izquierda en toda Hispanoamérica durante la segunda mitad del siglo XX. Porque la izquierda lo único que ha pasado es que ha dejado de intentar hacerse con el poder por la vía del terrorismo y de las armas, y ha entendido que la democracia era vulnerable. Y se ha metido a jugar en el terreno. Ojo, se ha metido, no, en muchos casos la han metido porque han debido ir a la cárcel y han sucedido cosas como la ley de pacificación de Rafael Caldera en el 73, han sucedido cosas como los pactos de la Moncloa y posteriormente la legalización de Bildu, donde dicen, bueno, mira, es que es mejor que los tengamos aquí jugando a la democracia a que los tengamos pegando tiros. Y otro emblemático es el pacto de impunidad que los colombianos llaman el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Es agarrar prácticamente vaciar, o sea, borrar la mente de todos los delitos que ha cometido esta gente y ponerlos a jugar en el plano político. Y ellos sí saben aprovechar las oportunidades. Sobre el tema del golpe de Estado, yo recientemente tuve una conversación, y me reservo la fuente, con un oficial de alta graduación que participó en los sucesos de abril de 2002 en Venezuela, cuando Chávez salió del poder por lamentablemente salió del poder por solo 72 horas. Que quede bien claro que lo lamentable no es que haya salido del poder, sino que solo hubiese sido por 72 horas. Y este oficial me decía, si yo volviese a tener la misma oportunidad, hubiese dado un golpe de Estado clásico. Un golpe de Estado clásico. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela y por qué no se dio un golpe de Estado clásico? Porque eso estaba direccionado por la CIA. Y entonces la CIA, y esto no es, esto de paso no estoy diciendo nada nuevo, porque de 2002 hasta la fecha hay reiterados eventos sucesivos. ¿Cuál es o qué es lo que quiere implementar la CIA en todas partes donde Estados Unidos tenga intereses? Es el golpe de movilizaciones sociales, como ocurrió después con lo que denominaron la Primavera Árabe, como ocurrió con lo que denominan el Euromaidán. Todo eso fue ensayado en Venezuela. Y en Venezuela fracasó por dos cosas. Uno, porque no se dio el golpe de Estado clásico. Y dos, porque no había una clase política que estuviese dispuesta a desplazar del poder. Porque en Perú nadie, la clase política no ha sido desplazada, solamente ha sido sustituida. La señora Boluarde es del mismo partido que el señor Pedro Castillo. En el Congreso, el partido, si bien estaban muy fragmentados, pero el partido de Pedro Castillo era mayoría. Entonces, ahí no ha ocurrido un golpe de Estado, como trata de decir el señor Billetero, porque Monedero cuando andaba de profesor en la Complutense, pero con las 92 cuentas que tiene y con toda la pasta que le ha metido la tiranía venezolana, ya pasó de Monedero a Billetero, por lo menos, ¿no? Entonces, lo que el señor Billetero y todo el mugroso surdaje ibérico y hispanoamericano, porque han salido todos a rasgarse las vestiduras al unísono, así como plañideras llorando en un funeral. Lo que no se dan cuenta es que quienes verdaderamente están jugando van a decidir quiénes van a ser los actores en cada país, porque ellos son quienes lo ponen y quienes lo quitan. ¿Y quiénes son, Pedro, aunque ya lo has ido deslizando en todos estos minutos, donde Pedro Pedrosa ha dado incluso mucha más información de la que parece? Le recomiendo que vean o escuchen esta entrevista y la vuelvan a escuchar con atención. ¿Quiénes son los que deciden? ¿Quiénes son los que mueven a las marionetas, Pedro? A ver, lo que pasa es que tienen pocas caras, pero cada vez vamos conociendo más, que eso es bueno. Pero lo que estamos presenciando actualmente es la desmembración de lo que conocemos como Estado-Nación, y tal vez Europa es la mejor muestra, ¿verdad? Lo que conocemos como Estado-Nación está desapareciendo. Y Sí. los Estados-naciones quedan en manos de entes supranacionales que ni siquiera obedecen o sea, que están entes supranacionales que están incluso por encima de la Unión Europea y de la Organización de las Naciones Unidas. Me hablas de ese tópico tan manido, pero no por ello menos real, de ese gobierno mundial, al cual muchos llaman de muchas maneras, yo no lo voy a calificar aquí, clubes con apellido alemán o
o tríadas o tal, ese gobierno mundial en la sombra, lo digo básicamente no porque yo tenga la boca cobarde, sino porque emitimos por YouTube, y ya sabéis lo que pasa en YouTube, ¿no? Cuando pronuncias determinadas keywords. Ese gobierno mundial que no es solo cosa de conspiranoicos, es algo bastante real, Pedro, pero que se mueve en el mundo de las sombras. Sí, se mueve en el mundo de las sombras. Afortunadamente, cada vez hay más evidencia de quiénes son los titiriteros de esas sombras, pero al Ujú. final los estados-nación, para subsistir, necesitan dinero. Entonces, un ejemplo sencillo, sin nombrar, evitando la censura de YouTube. Todo Dos el mundo grandes sabe de quiénes Dos hablamos. grandes 2 grandes farmacéuticas hicieron ganancias millonarias por el orden de los 248.000 millones de euros el Ajá. pasado año 2021 por venta de sustancias para ser Sí, colocadas está, vía está claro, está claro. vía subcutánea. ¿Quiénes fueron sus clientes? Los estados, o sea, quienes pusieron la pasta para que ellos lograran esas ganancias mil millonarias, fueron los estados, que fueron los que fueron a comprar la sustancia. Lo mismo pasa con todo lo demás. Por ejemplo, a mí cuando me hablan del éxito de el señor Bill Gates con su sistema operativo Windows y todo lo demás, es mentira. O sea, Bill Gates no hubiese hecho la fortuna que ha hecho si no hubiesen corrido a raudales dineros de la administración pública norteamericana para instalar ordenadores y PCs en todas sus oficinas y todo lo demás. De modo que quienes además nos venden como los más exitosos del capitalismo, en realidad son unos muy mediocres mercantilistas que sin el Estado y que además decidieron, ya no quiero competir más, entonces tengo que aliarme con mi peor enemigo. ¿Y Exactamente. quién es el peor enemigo de cualquier emprendedor, de cualquier persona que quiera colocar un bien, un producto, un servicio en el mercado? ¿Quién es el peor enemigo? El Estado, porque el Claro, Estado es el que le carga impuestos, el Estado es el que le carga restricciones. claro. Entonces, para dejar esta pelea y para además comernos a toda la competencia, Mm, tenemos que unirnos con ellos. Y es lo mm, que estamos viendo hoy en día. Entonces, esa, esa simbiosis como la del tiburón y la rémora, ¿verdad? Que se ha creado entre algunos grupos económicos muy importantes y los estados-naciones, son los que en definitiva determinan, bueno, cuáles son nuestros objetivos y quiénes son los individuos más útiles en cada país mm, para que ejecuten esos objetivos. Al final, mm. lo que conocemos como Estado-nación, y es sumamente lamentable, va a terminar siendo como si tú agarrases un huevo y le Ujú. metes una inyectadora en vez de meterle cosas, le quitas todo el contenido y el Estado-nación va a terminar siendo una cáscara de huevo absolutamente Ya. vacía, Ujú. que los que manejan este gobierno global, van a decidir qué huevito se quede y qué huevito sale. Está Y así claro, está. está claro. Pedro, sabes que tenemos siempre en YouTube y en este formato el tiempo tasado, pero es tan interesante la conversación que mantenemos que te voy a pedir que la continuemos, como las series norteamericanas, en las cuales tú y yo consumimos un tiempo muy relativo, porque nos resta tiempo de lo realmente importante, que es lo que tú y yo tenemos detrás, que no se ve. Yo la he enseñado algunas veces, nuestra biblioteca, To Be Continued. Eh, Continuaremos esta charla la semana que viene porque me interesa mucho el punto al que estamos llegando, a esta desaparición. Hemos empezado hablando de Perú, fijaos, y hemos continuado con la desaparición de los estados-nación, con el gran negocio de unos pocos que mueven el orbe, que dominan el orbe, y con ese gobierno mundial en la sombra. Dime solamente para terminar, insisto, volveré a abusar de tu confianza la semana que viene, Con si lo gusto. tienes a bien, el martes, el miércoles, cuando cuadremos. Luego sabes que nuestros espectadores recuperan estos enlaces en cualquier momento. ¿Qué futuro le espera al continente iberoamericano, hispanoamericano, como tú precisas y precisas bien? Nos negamos a decir Latinoamérica. Yo creo que esto, en fin, es de primero de columpios, ¿no? Y si alguien muy joven no sabe de qué estamos hablando, que pregunte a los mayores. Yo he hablado de una vuelta o de una abducción completa a un neomarxismo, un marxismo que creíamos abandonado en todo el subcontinente americano
pues desde mediados de los años 70 aproximadamente. Y ese reflujo, por increíble que parezca, Pedro, ha vuelto. Pues, a ver, si buscan aquí mismo en YouTube, no tienen que ir muy lejos, y buscan Pedro Pedrosa NTN 24, creo que fue en el año 2016, cuando yo estaba presentando mi libro en Bogotá, así se Ajá. exportó la revolución, que yo señalaba que no era un juego de Risk. Entonces me decían, bueno, es que acaba de ganar Macri en Argentina, entonces la Sí, izquierda está perdiendo. No, no, no está perdiendo. Ellos perdiendo ganan, porque ellos en una pérdida se repliegan, se reagrupan y contraatacan, cosa que no hace la muy pusilánime derecha, ¿no? Que la sí, derecha va sobre pretexto de que, ay, que nosotros somos mejores, que no somos como ellos y todo lo demás, ya, ya. pues entonces ellos creen exclusivamente aquello de que dato mata relato. Pero la gente que vota vive más o El entiende relato, más el relato de la que el propaganda. dato. Y es algo que no ha aprendido la derecha, a transmitir los datos de una forma que sean comprensibles. Por eso te dicen que un economista, un politólogo, ¿a qué se dedican? Bueno, pasan 6 meses diciendo lo que va a pasar y otros 6 meses explicando por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar, porque Sí, sencillamente no han entendido nada. Y eso es un mensaje para el PP: los problemas sociales no se resuelven en una tabla de Excel. Eso no es garantía de nada, eso te sirve para implementar ciertas políticas públicas, pero luego tienes que aterrizar. sí, Entonces, ¿qué está pasando en Hispanoamérica? Que, bueno, lo que hemos contado, que primero, nunca hubo derecha. Segundo, siempre vivimos del mito de que Papá Estado lo reparte, y hemos creado personajes que pretenden, a través de mucho marketing, ¿verdad? Que pretenden emular al pueblo. Y termino como empezamos, con el Perú. ¿Qué es Pedro Castillo? Es un pobre profesor de escuela, nacido de las entrañas de la Amazonía peruana, y que llega al poder porque el pueblo lo alza en hombros. Oigan, vamos a empezar. ¿De verdad ustedes creen que un individuo que nunca en su vida ha tenido nada va a llegar al poder para no agarrar nada? ¿Ustedes creen que una persona es honesta por ser pobre? ¿Ustedes de verdad creen que hay alguna virtud en la pobreza? Si la hay, la virtud de la pobreza es agarrar y determinarse a salir de ella por el propio esfuerzo. Pero Pedro Castillo no es la representación de eso. Pedro Castillo es el producto del ideario que han sembrado en Hispanoamérica. Y por eso personajes como el marihuanero con síndrome obsesivo compulsivo de Gabriel Boric, o la chorra, como le dicen los argentinos, de Cristina Fernández, o el resentido que le escribe cartas al rey de España para que pidan perdón por haber convertido el estiercolero que era aquel imperio azteca que asesinaba a las tribus El rivales. mexicano este, que es un tipo peligrosísimo, mucho más de lo que nos pueda parecer aquí. Sí, sí, es muy peligroso. De hecho, él tenía una consigna durante su campaña, y yo lo dije en México en el 2018. Él decía, él tiene un rancho en la población que no recuerdo el nombre a la cual él pertenece, que se llama La Chingada. El rancho se llama La Chingada, la finca, ¿no? La finca se llama La Chingada. Entonces él decía que si él perdía las elecciones se iba a ir a la chingada, y le decía yo a los mexicanos, pero si él gana, a quien van a mandar a la chingada es a todos ustedes. Y por eso está, Digo, no Galicia, llegan. no es una traducción exacta, diríamos al carajo. Sí, sí, bueno, y si no, y si me apura un poquito más, ¿no? Pero Ay, bueno, y sí. por eso está Ortega en Nicaragua, y por eso Chávez creó un sistema que fue hereditario, porque las elecciones fueron únicamente un trámite para que de Chávez pasaran a Maduro, y por eso llega Petro en Colombia, y por eso quienes mueven los hilos del poder han decidido que el convicto y confeso Luis Ignacio Lula da Silva vuelva al poder en Brasil. Y por eso Alberto Fernández, que es un cretino de solemnidad, Es un muñeco, ¿no? De la viuda del Dioni de la Pampa. de la viuda, sigue siendo el presidente de la Argentina. Y por eso la señora Yanine Áñez, después de un golpe de Estado en Bolivia,
agarra y entrega el poder a quienes después la metieron presa. Es alucinante, es alucinante. En todo este cuento, quienes se salvan hasta ahorita son Ecuador, que está próximo a caer. Oigan bien, fecha de hoy, Ecuador está próximo a caer. Paraguay y Uruguay. Y Uruguay, Todo. bueno, me interesa a mí personalmente mucho Uruguay, que creo que es un país fascinante y poco conocido en España, demasiado poco conocido. Demasiado poco conocido y entre lo que fue el señor Tabaré Vázquez y luego Pepe Mujica, que es que es como el San Nicolás del Sí, es como el surderío. abuelito de todo este zurderío mugroso, Exacto. que evocan sus frases y tal. Pepe Yo creo Mujica, que Simonedero, que debe ser ateo o por lo menos, no sé, no lo sé. Yo conocí a su padre, que es un santo varón, sí, que Dios le dé tiene, larga vida al señor Salvador. sí, Pero es un patriota, tiene un bar ahí en la calle, pues entre Rosales y la calle Ferraz, Bargala, buen suceso, Romero Robledo, una de estas calles. Tiene sí, un sí, ahí y sigue bar trabajando y atiende. Y para quienes quieran ir, lleven efectivo porque el señor Salvador no usa datáfono, ¿ok? sí, señor, le Por, conocemos. Sí. por cosas anecdóticas. Pero si Juan Carlos Monedero va a pedir un regalo para ahorita, para Navidad, no le va a pedir a Papá Noel, ni al Niño Jesús, ni a los Reyes. Se lo va a pedir a Pepe Mujica, porque ese es el abuelito de todo el surdaje. Y entonces le han construido una imagen. Y bueno, y esa es la Hispanoamérica que tenemos. Desgraciadamente, ¿verdad? Porque uno viene aquí con aquella aspiración de liberarse de una cantidad de cosas y vienes y te consigues a la iglesia, al monedero, a la Montero, a la Mema, ¿verdad? La médico y madre, a la Sí, Lili Bestringe, que de sí, paso, mija, tienes un carisma, ¿verdad? Que no excita ni, ni, ni a un abusador. puñetera falta que le hace Uno escucha teniendo a el Lili padre, Bestringe teniendo el cantando padre. aquello de que España será republicana y le da la impresión de que está escuchando a Bad Bunny que canta como bostezando. Entonces, y tú vienes acá y te consigues con eso y dices, bueno, ¿quién es el que está quién es Musk el que está montando un cohete para llevar gente a vivir? Yo me quiero ir a Marte. O sea, para en el planeta que me quiero bajar. Afortunadamente, y con esto termino, Mm. afortunadamente, en España aún tienen algo que no tenemos en Hispanoamérica y en particular en Venezuela. Aún tienen cancha para jugar. O sea, aquí aún se le puede dar la batalla a esta gente y se le puede dar y se le puede ganar por goleada. Todavía, todavía. Pero no estamos lejos de que eso cambie. No estamos lejos de que eso cambie. Pedro Pedrosa, siempre es un placer hablar contigo, porque además, pues siempre lo digo, y no es por regalarte los oídos, pero a ti hay que tomar apuntes y luego aprenderte de memoria. Cuídate mucho, amigo, y quedamos emplazados para la siguiente conversación la semana que viene, aquí en La Retaguardia, en Periodista Digital.